Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial aquí en el Anatoverso, a la doctora Ana Elsa Velasco Loaesa, que ella es jefa del Departamento de Anatomía y profesora de la Cátedra de Anatomía de la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca. Aparte de eso, vocal de Educación Médica de la Sociedad Mexicana de Anatomía y vocal de Educación Médica de Salud Digital de la Acanamed. Doctora, pues muchas gracias por aceptar la invitación del doctor Verdines, de un servidor, y pues bueno, un gusto tenerla aquí. Queremos un poquito platicar con usted acerca, obviamente, de su trayectoria, de sus logros dentro de la Sociedad de Anatomía y de la URSE. Y pues bueno, empezando por preguntarle, cuéntenos un poquito de cómo llegó usted a interesarse en el mundo de la anatomía. No sé si nos pudiera platicar ahí un poquito. Claro que sí, doctor. Lo primero, me gustaría agradecerles el honor de permitirme estar aquí. La verdad, estoy muy contenta y sobre todo, pues felicitarlos. Muchas gracias. De verdad, los felicito. Qué innovación de ustedes. Y este era un podcast que teníamos pendiente, que lo queríamos grabar justamente en el Congreso, pero por los tiempos no se dieron en ese momento. Sí, fue un poco complicado en el Congreso, pero de verdad están innovando a pasos agigantados y de verdad unas felicitaciones para ustedes, para la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues la Facultad de Medicina, que tanto nos ha apoyado a la Universidad Regional del Sureste. Y doctor, retomando la pregunta, tal vez sea un poco curioso porque al final yo llegué, más bien regresé a mi universidad porque pues básicamente la URSE es mi casa. Yo estudié ahí el bachillerato, estudié ahí la carrera y pues la vida me regresó por alguna u otra situación. Siempre he trabajado en hospital, pero pues de repente pues haces tu vida también como persona y el tener a mis hijos hizo que parar un poco mi trabajo en hospital y pues la escuela me regresó. Se dio por ahí la oportunidad de dar una cátedra de anatomía. Dije, ok, bueno, vamos. No tenía esa idea, pero pues volví y empecé otra vez a estudiar anatomía, porque al final estudias en primero, pero no es lo mismo cuando eres estudiante que cuando ya vuelves como profesor, porque la responsabilidad es muy grande. Así es como volví a la escuela y a iniciar otra vez con la cátedra de anatomía. Claro, y sobre todo se encuentra, yo me imagino, una diferencia importante, por ejemplo, y nos pasa, yo creo que nos pasó a nosotros también, de cómo llevaste anatomía tú como estudiante o uno como estudiante, a cuando ya llegas es otra generaciones, otros recursos, otro ambiente. Por ejemplo, ¿qué retos se topó así en ese reaprender o reencontrarse con esta materia, doctora, pues generalmente de los primeros años en cualquier facultad, como profesora, o sea, ahora de este lado? Sí, no, un gran reto. Primero, como les decía, es una gran responsabilidad. O sea, definitivamente eres responsable del aprendizaje de tus estudiantes. Cuando yo regreso me doy cuenta que pues es diferente, no totalmente, porque la anatomía es muy básica, muy teórica, pero sí había cambios de cuando a mí me había tocado estudiar en la facultad, que básicamente era más la disección, más sobre el cadáver, y pues regreso y me encuentro que ya es como más digitalizado, no tanto porque esto fue en el año 2004, ya básicamente llevo un poquito más de 20 años impartiendo la cátedra, pero pues sí, ya las diapositivas ya eran un poquito más dinámicas. En mi época me tocó el acetato. El acetato, sí. Sí, todavía nosotros alcanzamos un poquito. Yo sé, pero ya ahorita ya no. Sí, no, a mí me tocó el acetato y a veces los dibujos que hacía nuestro profesor, proyectarlos o el mismo libro, de repente nada más lo volteaban. Cuando regreso, pues ya el boom era la diapositiva, pero sí ya un poquito más dinamizada. Entonces eso fue el primer reto con el que yo me encontré. Sí. Y por ejemplo, ahorita como menciona, ahorita nos ha tocado a nosotros también como profesores regresar también a una cátedra totalmente diferente. Nosotros cuando éramos estudiantes de medicina, pues era mucho enfocado a aprenderte el libro, aprenderte casi que, bueno, no tanto como en tiempos más anteriores, pero aún así se premiaba mucho esta parte de la memorización. Y ahorita ha cambiado un poco más a un enfoque más clínico, un enfoque más de que el alumno razone. ¿Usted ha notado esto también en sus alumnos, sí, en esos cambios? Sí, totalmente, doctor. Si ya nos enfocamos a esta generación, es totalmente distinto. Aquí sí lo puedo decir, con estas generaciones, a la generación que a mí me tocó, a la primera generación que yo le di clase, es totalmente distinto, puesto que la anatomía no nada más es, como bien dice usted, memoria. No nos vamos a pelear con eso, porque se requiere memorizar cuántos huesos tenemos y cómo se llaman. Sin embargo, si tú lo llevas a un nivel un poquito más elevado en el pensamiento del estudiante, el aprendizaje es más significativo. Entonces, aquí lo que ha sucedido
es que es muy importante decirle al alumno por qué. ¿Por qué el objetivo de estudiar anatomía? No nada más es memorizar los 200 y tantos huesos, los 300 y tantos músculos, no, todo tiene un fin. Y el haber incluido la clínica, ¿sí?, a la anatomía realmente es un acierto grande. Y no solamente la clínica, hacer contextualizar al alumno en el caso clínico, sino también la imagenología. Si bien, como lo platicábamos hace un momento, no es que hagan un diagnóstico de imagenología ni un tratamiento, sí creo que el objetivo en primer año es la analogía. Que si estás viendo de tu libro, el que lleves, Moore, etcétera. Que sepas dónde estás. Exacto. Ajá, ves el húmero y ves una radiografía. Ah, ok, hazlo comparativo. Mira, aquí en el libro, esta es la cabeza, aquí es la cabeza, aquí están los tubérculos. Entonces, eso contextualiza mucho al estudiante a lo que viene, a formarse como médico, no como anatomista. Entonces, eso pues es un cambio. Que ese es uno de los retos, ¿no? Que, por ejemplo, es tratar de promover razonamiento clínico en un estudiante que aún es muy joven, que, por ejemplo, no ha tenido ese acercamiento a la clínica realmente y no lo va a tener probablemente por un ratito todavía. Pero entonces, ¿cómo transmitimos? Por ejemplo, en un caso clínico, como dice usted, no me importa que sepa tratamiento o diagnóstico tal vez desde el punto de vista médico. Pero en ese momento. Ajá. Pero sí el morfológico, ¿no? Que aquí hablamos de, a ver, hay una fractura aquí, pero bueno, ¿esto qué implicaciones puede tener desde el punto de vista morfológico, ¿no? Es este tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo impulsamos en ellos, por ejemplo, el razonamiento clínico, doctora? Es la pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? ¿Cómo le hago para que, ahora sí, para que llegue, para que entre? Claro, sí. Pues yo creo que lo primero es la actitud del profesor. Es bien importante. Yo lo he platicado con mucha gente, incluso hasta con mis hijos. De repente, cuando yo voy a dar clase, yo siento que es como el artista, que dejas afuera todo lo que traes, problemas, etcétera, de tu casa, respiras y a dar el mejor show. Eso es dar una clase, dar el mejor show. Entonces, creo que desde la actitud del profesor, que llega con esta pasión, porque esa es la palabra que yo creo deberíamos de tener todos los profesores, pasión por enseñar, bueno, por compartir, ya no es enseñar, porque ellos traen mucho aprendizaje, por compartir, desde ahí empieza. Y luego, cómo introducirlos a la clínica es fascinante. Es fascinante porque tienes que atraparlos. Primero, hay muchas formas de atrapar al alumno. A lo mejor desde una imagen. Sí, si estás viendo ejemplo, ¿no? Estás estudiando miembros inferiores desde una imagen donde ves un acortamiento de miembro pélvico y vas a estudiar la luxación o fractura de cadera. Pones la imagen y lanzas preguntas a tus estudiantes, preguntas gancho, que desde ahí ya los capto su atención. Entonces, cuando él ve que esto lo puede solucionar con el estudio de anatomía, es ahí donde tú los capturas su atención y entonces el alumno se da cuenta que es necesario y tiene entonces claro el objetivo, por qué va a leer ese tema. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a un fin, que en un futuro lo va a ver. O sea, no es que no vayas a ver nunca una fractura, una luxación. Entonces, es muy importante atrapar la atención del alumno con ciertas estrategias. A lo mejor con eso o en la entrada del caso clínico. Sí, no, porque, y como comentó el doctor Terán, es bien complicado porque como ellos no han visto nada de clínica, o sea, no se imaginan, pero es también la parte de esa experiencia que tiene el profesor en su área, el plantearles cómo lo van a hacer y en cosas que ellos entiendan, porque luego también es difícil imaginar de esta parte y con esto ha sido, digamos, una forma de las imágenes, los casos clínicos. Y por ejemplo, ahorita menciona también como que han cambiado las generaciones, o sea, ¿qué tiene diferente esta generación a cuando usted empezó? O sea, ¿cuál es como que lo dice? Esto es lo que más noto que es diferente con ellos. Claro, yo creo que pues no sé si decir cosas buenas o malas, sino cosas distintas. Por ejemplo, que ellos, pues en la actualidad es un poco la realidad, quieren todo rápido. Sí, la inmediatez es algo importante en estas generaciones. ¿Por qué? Pues porque así estamos viviendo en este mundo que todo es rápido, comida rápida, todo es rápido. Entonces es algo que ellos también quieren en medicina, que sea rápido. Eso no necesariamente puede ser así, pero sí tienes que adaptarte un poquito a estas cuestiones rápidas, pero también ellos vienen muy digitalizados. Entonces, precisamente es muy importante combinar todo. Combinar la anatomía, combinar la clínica, combinar lo digital, hazlo atractivo para que ellos puedan interesarse, pero no olvidar las bases fundamentales. No podemos dejar nuestro libro de anatomía al olvido, definitivamente. Y que eso, por ejemplo, el uso de TikToks y todo esto, o sea, de cosas rápidas, no es tanto para enseñar, sino para poder ser el gancho de apertura para un conocimiento más amplio.
Porque en un minuto no vas a enseñar anatomía, tienes que solamente hacer ese gancho para poder entrar al alumno y que te permita enseñarle más. Claro, que ahí es donde, por ejemplo, me gustaría llevarle a preguntar, por ejemplo, doctora, dentro de sus logros recientes, nombramiento como vocal de educación digital. O sea, dentro de las herramientas digitales, doctora, ¿cómo podemos hacer un uso, digamos, más correcto o vamos a decirle con un fin más académico de estas tecnologías? Porque como bien dice, o sea, tenemos que adaptarnos, no podemos voltear a ver las redes sociales y decir como que no, tache eso, no. O sea, no, hay que incluirlo dentro porque precisamente viene ya en estas generaciones. Claro. ¿Cómo lo incluimos? Sí, y es una pregunta muy interesante. El cómo incluirlo, casi lo voy a responder como médico, dosificado. Bien dosificado, o sea, porque no puede ser mucho de una sola cosa. No. La cátedra de anatomía debe ser muy variada, desde lo que comenta el doctor Verdines del gancho, cómo atraigo su atención con un TikTok, con algo en Instagram. Ok, pero ese es el gancho nada más, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dosificar la gama que tenemos de recursos para compartir la anatomía y lo platicamos hace un momento. ¿Qué más podemos hacer? Hay plataformas digitales muy, muy buenas. No sé si puedo decir alguna de ellas. Sí, pues se puede. Sí, claro. Si quieres, sí. Complete Anatomy es una de las que, bueno, no es como tan factible en todas las universidades porque es para grupos pequeños, es cara. Sí, pero realmente es una de las plataformas que en mi cátedra me ha apoyado mucho porque está sumamente detallada. Yo me imagino que además de ver médicos especialistas, ingenieros que crearon esa plataforma, pero dosificada. O sea, no puede ser todo el tiempo complete. ¿Qué más? Pues lo que no puede dejar de ser es la disección. ¿Sí? Porque creo que es el primer acercamiento que tiene un estudiante de Facultad de Medicina a un paciente, aunque sea obviamente material biológico, pero es el primer acercamiento que ellos tienen y a veces es el filtro. Sí, no, y esto es algo que digamos discutido muchas veces, o sea, que a pesar de que existen todas estas herramientas en 3D, o sea, videos, libros, o sea, nada reemplaza el poder tener una disección en un cuerpo, poder ver la anatomía tal y como es, y eso lo hablamos con el doctor Frank, con la doctora Teresa, de que pueden existir mil cosas, pero esa interacción que te da, y aparte no solamente la pura interacción, sino también lo que te enseña fuera de, o sea, no solo la anatomía, sino el respeto, el poder que sea tu primer paciente que vas con el que vas a interactuar y que te va a enseñar aparte. Sí, esto que comenta usted es importantísimo, doctor, el respeto. El respeto, el primer acercamiento que tiene el alumno a este tipo de material, que al final es didáctico, pero pues al final los cadáveres fueron alguien entre nosotros, pertenecieron a una familia, etcétera. Entonces el respeto es muy importante porque creo que se puede traspolar en un futuro al respeto que vas a tener con tus pacientes. Entonces desde ahí yo creo que nuestros alumnos empiezan a formar. Desde ponerles reglas, pues sí, son reglas que van a existir dentro de los laboratorios de prosección. Entonces no podemos suplir y es lo que les digo, dosificar y digamos un poco de lo digital, pero la prosección es súper importante porque eso impacta muchísimo en el alumno, desde ver el nervio mediano en el libro a ver el nervio mediano en el cadáver es otra cosa totalmente distinta. Claro, sí, y definitivamente. Entonces, entendiendo que estos complementos digitales, pues son eso, son un complemento. Es decir, no es, haciendo una analogía en un restaurante, pues no es el plato principal, ¿no? Digámoslo, es el complemento. Y qué bueno que lo toca, doctora, porque a veces, sobre todo yo creo que nos ha pasado a nosotros que en ocasiones llega, por ejemplo, X o Y proveedor y entonces te dice, bueno, tengo esta tecnología y está súper excelente. Y tú como alguien que da la cátedra dices, no, es que esto es excelente, pero no es viable. O sea, no lo puedo, por X o Y razones, no lo puedo llevar al uso masivo, digamos, con el estudiante, pero que sí puedo hacer, a lo mejor incluirlo dentro de las prácticas de laboratorio, por poner un ejemplo, o este tipo de cosas, así como dice usted, dosificándolo, ¿no? En las cantidades correctas. Y que no hay una respuesta mágica, a fin de cuentas es como todo esto, es todo el conjunto, o sea, porque no puedes dejarle la tarea de enseñarle al alumno a una sola herramienta, tienes que hacer este match con todo lo que tienes. Y también hay profesores a los cuales tal vez las herramientas 3D no sean su fuerte o no les gusten o lo quieran, pero puede complementarlas con otras cosas. Claro, porque de nada sirve que tengan la herramienta, digamos, a lo mejor yo te doy el Atlas en 3D, pero es como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿cómo es una herramienta al final del día y el chiste es cómo la utilizan, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en cuanto a la evaluación, doctora, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿cómo le tocaron a usted los exámenes cuando estudiaba? ¿Cómo son los exámenes ahora?
cómo hemos evolucionado en el proceso de evaluación en anatomía o en las ciencias morfológicas. Sí. Y esto obviamente va mucho de la mano de la evolución de la pedagogía, porque decíamos que, pues en mi época, no, o sea, ya llovió, en mi época nuestros profesores decían, la letra con sangre entra. Y, por ejemplo, a mí me tocaron exámenes orales. Mi examen de anatomía fue oral, en 2 partes, la teórica y la práctica. Y exámenes orales que duraban todo el día. O sea, y con todo el miedo, el pavor sí, ahí claro. con el profesor. Claro, el estrés. Sí, el estrés, exactamente. Y luego tu apellido, mi apellido Velasco, pues me tocaba hasta lo último. El profesor ya estaba enojado. Y ya habías visto a todos, a los compañeros saliendo todos tristes. Exacto. ¿Y qué te preguntaron? No, pues no sabes esto y te ponías a estudiar. Y era un estrés que al final, pues bueno, te forma. Porque pues esa fue mi generación, a mí me formó, me dio pues lo que me haya dado, las herramientas. Sin embargo, pues todo ha evolucionado. Por ejemplo, también los exámenes eran escritos y a redactar, y yo realmente no sé si mis profesores calificaban todo o nada más veían, decían bueno o mal. Yo creo que ahorita el pensamiento debe ser un poco distinto, los métodos de evaluar, si bien pues en nuestro país el examen pues no se ha suplido. Sin embargo, es el examen. Pero es la mejor herramienta que tenemos en este momento. Claro. El ENARP es un examen. Sí. O sea, al final es un examen, pero bien hecho. Creo que la clave está en un examen. Los exámenes no se pueden erradicar, pero bien formulados. Y sobre todo, abarcar todas las partes del pensamiento, desde el identifica, por ejemplo, en anatomía hay 3 rubros fundamentales, considero: identificar, relacionar y analizar. Entonces, en un examen, bueno, eso es lo que sucede, al menos en mi universidad. Nosotros, nuestro examen lo hacemos de esta forma. Las primeras preguntas, y la mayoría de ellas son de identificar imágenes, de identificar un músculo, etcétera, pero también relacionar, como por lo que decía el doctor, en una fractura. No tanto el caso clínico, sino hay una fractura en la diáfisis del húmero, ¿cuál puede ser la arteria que se pone en riesgo, el nervio? Y lo menos, porque como bien sabemos están en primer año lo que hacemos es poner casos clínicos, y al final la menor cantidad porque lleva más tiempo. Entonces ya es todo un escenario donde al final la respuesta es anatómica. Nunca vamos a llegar a un diagnóstico, te pongo todo un escenario de dónde fue la lesión, qué datos está presentando ya el paciente de parestesia, dificultad para... Y entonces el alumno empieza a recordar, bueno, si no puede hacer la supinación y la flexión, bueno, empieza a pensar en el bíceps, etcétera. Entonces ya es como más elaborado el pensamiento, y pues el examen es el examen. Sin embargo, también me gusta mucho evaluar de forma cotidiana del día a día. Y rápido. El día a día es bien importante hacer como esta retroalimentación al final de la clase. Y pues en mi caso, a mí me gusta mucho hacer concursos porque los entusiasma, los emociona y sí los hace estudiar. O sea, sí he visto ese interés por concursar, les gusta mucho el debate y el concurso. Entonces hago algunos juegos porque yo no creo que deba estar peleado lo lúdico con lo científico. Sí, es un apoyo. Claro, es una manera de incluir el juego como aprendizaje, ¿no? Y hay un lugar definitivamente para eso. No por menos, por ejemplo, en la sociedad se ha hecho, cada año se espera con muchas ansias el concurso, ¿no? Entre universidades de anatomía, de neuroanatomía, embriología, histología y ahora odontología, bueno, estomatología. Y pues bueno, realmente ves ahí que los chavos van con mucho entusiasmo, le dedican mucho tiempo, es algo que lo disfrutan, ¿no? De alguna manera, a pesar de que uno pensaría, bueno, ¿cómo puedes disfrutar dedicarle tanto tiempo, ¿no? a tantas horas, ¿no? de estudio. Y eso también lo podemos trasladar, como dice usted, al aula. Es una muy buena idea, ¿no? El incluir el juego como parte del aprendizaje. Sí, y ahorita hablando un poquito de eso del Congreso, pues ahí tuvimos la oportunidad también de estar con usted allá en el Congreso. Bueno, nos estuvimos con diferentes actividades, pero pues la verdad nos fuimos muy satisfechos del Congreso, de la URSE, toda la organización. Y por ejemplo, ahorita no solamente esta parte también de involucrar al estudiante en una parte, y lo hablamos hace poco, también en el área de investigación, porque también es algo que también se quiere fomentar en el alumno, porque también no solamente es el que el alumno consuma, sino también empieza a generar su propio conocimiento. Ahí, por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna parte de esto de proyectos o algo en su universidad? Sí, así es, doctor. Además que, como creo que en todas las universidades llevan la materia de investigación 1, ahí empiezan ellos. Entonces, a empezar a hacer, pues precisamente todo este proceso de la investigación, y al final se hacen, como lo que se hizo en el Congreso, carteles. Sí. Tenemos un departamento, si bien nuestra universidad no es tan grande como la de ustedes, pero y obviamente nuestro departamento de investigación es pequeño, pero se hace año con año.
Año con año, los alumnos cuando llegan a tercero o cuarto año de la carrera, entonces hacen sus investigaciones, ya sea dentro del campus, algún tema que les parezca de interés. Por ejemplo, uno que a mí me gustó mucho fue el aprovechamiento de la materia de anatomía en la pandemia. Entonces, ¿cómo impactó la pandemia para el aprendizaje en anatomía en los estudiantes que ahora ya están en quinto? Sí. O sea, ¿qué pasó con esos alumnos que aprendieron anato en la pandemia y que ahora están en quinto? Que ahora tienen que ver a un paciente, tienen que entrar a un quirófano. ¿Impactó o no impactó? Entonces fue uno de los trabajos que a mí más me gustó. Creo que a mi universidad sí le falta crecer en ese rubro, por eso estaba yo muy interesada en platicar con ustedes, ¿no? De repente a lo mejor hacer una colaboración, traer a nuestros estudiantes aquí a la Autónoma de Nuevo León para que aprendan pues de los grandes, como yo siempre lo he dicho. Entonces, pues sí, es una oportunidad de mejora para mi universidad, aunque la tenemos, creo que sí hay que reforzarla. Claro, pero me queda claro que la motivación está ahí, doctora, y obviamente impulsándola, obviamente usted como punta de lanza y estamos seguros de que eso se va a dar y las oportunidades de colaboración pues siempre las habrá, ¿no? Pero es bastante, yo creo que a tanto al doctor Brines como a mí nos tocó que en su momento tuvimos mentores que nos guiaron y así de esa misma manera usted está guiando seguramente a las futuras generaciones, ¿no? Y créame que sea poco, sea mucho, eso para el alumno es invaluable, ¿no? O sea, no hay un valor que le puedan asignar así como monetario, ¿no? Para todo eso. Pero bueno, quisiera nada más concluir con una pregunta, doctora, para usted, como a lo mejor un poquito más de consejo. A veces nos gusta traer esta pregunta de ¿qué consejo le daría, por ejemplo, a alguien que a lo mejor ahorita no, porque ya es fin de semestre, pero para el siguiente semestre, la gente que va a empezar a llevar anatomía, alguien que se va a enfrentar a esto, ¿cuál es la clave en el mundo actual, digamos, para poder pasar esta materia que para muchos es un tema de que ya vienen predispuestos a que es una materia filtro, como le digo? Sí, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque como una clave como tal, doctor, creo que no existe. Yo creo que es un conjunto de cosas que pudiera hacer el estudiante, desde tener orden en su lugar de casa, el tener orden donde vas a estudiar, tener un horario, asignarle un horario a tu materia de anatomía, que pues no quiero verme soberbia, pero es la más importante. Por algo lleva, pues, sí. Con A. Pues es que no te vas a desapegar nunca de la anatomía por cualquier cosa. Entonces, primero, tu lugar de estudio debe estar ordenado, debes de tener un horario. Y cuando ya abordes la materia, algo que creo que sí ha apoyado un poco a mis alumnos es orden en el estudio. Aunque no lo creas, cuando tú lees un tema, tiene un orden. Entonces empieza a organizar esa información y yo les doy un consejo que a lo mejor no me piden mis estudiantes, pero les digo, lee el tema. Perfecto, ya lo leíste. Yo me imagino que algo te quedó claro. Cierra tu libro, no lo veas. Toma una hoja y redacta lo que te quedó claro. Yeah. Eso ayuda muchísimo. Ok, hay dudas, vuélvelo a leer y vuelve a escribir, pero no hacer esto de leer y copiar, porque al final es copiar nada más. Eso lo hacemos desde primaria. Ya en nivel pues licenciatura no es así, es un análisis de lo que aprendiste y refuerza, sí, con lo que hay, con videos, de repente a lo mejor con un TikTok de alguien que sigas, etcétera, pero organizar la información es fundamental. ¿Por qué? Porque la anatomía es muy vasta, es mucha información. Claro. Y si aparte no la organizas es más complicado. Claro, definitivamente entonces la organización yo creo que como pilar y tiene mucha razón, no por menos en muchos temas puedes irlos viendo de manera, vamos a decirlo, sistemática, ¿no? Tener un sistema para y complementarlo con todas estas herramientas, que a veces es lo que uno piensa o a lo mejor como estudiante dices, no, pues lo estudio un día antes y pues no. No, así no funciona. Así no funciona. A nivel licenciatura no funciona así, ¿verdad? Y pues bueno, qué decir, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Le agradecemos mucho. La verdad es que siempre es muy grato para nosotros tener personajes, sobre todo con esta, digamos, claro interés en que la educación continúe cambiando y que poco a poco cada vez tengamos en todas las facultades de este país la mejor educación médica no posible, como se lo merecen pues nuestros estudiantes. Claro que sí, doctor. No, infinitamente gracias a ustedes por darme la oportunidad y por permitirme compartir y sobre todo pues que esto lo voy a compartir con mis alumnos y que ellos se sientan con todo gusto orgullosos de que pues estamos haciendo colaboración pues como lo vuelvo a decir con los grandes, con esta universidad. Muchas gracias. Y bueno, no nos queda nada más que recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo, en Spotify,
Spotify, las redes del Departamento de Anatomía y pues también las redes de la URSAI si quieren seguirlas también, con todo gusto. Claro, sí. Y pues bueno, nos vemos y muchas gracias. Gracias. Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo.